ya sin más dilación, vamos a pasar a presentar las tres practicadoras que hoy van a participar. Me gustaría invitar con ello a Antonio Gonzalo de Monte Holiday Ecoturismo, subir al estrado. Hola, buenos días. Voy a hacer una pregunta lo primero. ¿Quién está extremadamente preocupado con los incendios forestales en cuanto llega el verano? Que levante la mano, por favor. ¿Quién no está preocupado con los incendios forestales? Bueno, el resto no sabe, no contesta, ¿no? Bueno, soy Antonio Gonzalo Pérez, soy CEO de Monte Holiday Ecoturismo y estoy aquí como gestor de un camping y propietario, y como propietario forestal también. 250 hectáreas de monte Mediterráneo, lleno de combustible, pendiente siempre todos los años de un hilo. ¿Os imagináis los pueblos, urbanizaciones, campings, hoteles rurales que están rodeados de masa forestal, que están rodeados de monte? Que se instale una red de calor con una caldera que contribuya a consumir y reducir el combustible forestal que tiene alrededor. ¿Os lo imagináis? Los pueblos de España, con su red de calor, su caldera y su reducción del riesgo de incendio forestal, protección a las personas. Bueno, pues eso es lo que voy a explicar hoy. Monte Holiday Ecoturismo es un camping de 27 hectáreas que está situado en, que está situado en la Sierra de Madrid, a 1.200 metros de altitud. Hola, hola. No se mueve. A ver, ¿para dónde hay que apuntar? ¿Sí? Vale. Está situado en 1.200 metros de altitud, en una ladera de una montaña, en la Sierra de Madrid, de 80 kilómetros. Bueno, como tenemos, ya lo tenemos, como tenemos un montón de masa forestal alrededor, Parque Nacional Sierra de Guadarrama, Valle del Lozoya, es el sitio donde se produce el agua para Madrid. El monte lleva creciendo durante 50 años. Pasó de estar gestionado por las personas, lleno de ganado, a de repente pues, tener un montón de masa forestal alrededor. Entonces, lo que hicimos fue identificarlo como principal riesgo empresarial. A partir de aquí lo que hicimos fue hacer un plan de autoprotección. Y ese plan de autoprotección, para proteger a la empresa, para proteger a las 1.200 personas que vienen todos los fines de semana en temporada alta, lo que nos hizo ver es, aquí tenéis el establecimiento, tiene cabañas en los árboles, ecolodge, parque aventura, restaurante, piscinas, etcétera. Lo que nos dimos cuenta fue que hay una parte de prevención y evacuación que teníamos, todo eso viene en la legislación, es muy fácil, te coges el boletín correspondiente y empiezas a aplicarlo, extintores, vías, redes perimetrales, autobombas, etcétera, vías de evacuación, planes. Vale, pero ¿y qué pasa con lo que tenemos alrededor? El mayor riesgo que vimos en ese plan de autoprotección contra incendios forestales fue que el mayor riesgo, las zonas 3 y 4, naranja y roja, están alrededor. Las zonas naranja que están dentro del camping, que es esto de aquí, están controladas, porque hay gente y hay medios. En las zonas de alrededor no hay gente, no hay medios, no hay pistas, solo hay monte cerrado. Entonces, lo que hicimos fue cruzar varias capas. Una de ellas fue la capa de biomasa, de vegetación, otra fue la de pendiente, otra la de orientación e intensidad del viento y otra la del histórico de incendios. Esto es una carretera, aquí hay otra carretera. Fijaos qué línea más curiosa. La mayor parte de los incendios se produjeron aquí, pegados a la carretera. Entonces, a partir de ahí, lo que decidimos fue alinear todos nuestros esfuerzos para reducir el máximo riesgo que habíamos visto como modelo empresarial y como protección de las personas y como protección de nuestro monte. Ahora, sin monte, ¿cómo van a ir los turistas? ¿A qué? ¿A ver qué? ¿Un montón de piedras? ¿O un montón de fustes en pie abrasados? Aquí lo veis más fácilmente. Todo esto es el camping, todo esto de aquí, y todo esto es nuestro monte, y esto es una ladera que tiene más del 30% de pendiente. Tiene en muchas zonas más de 60, 70 toneladas por hectárea. 60, 70. Para que os hagáis una idea, los bomberos dicen que pasadas las 10 toneladas por hectárea se pueden generar energías de más de 10.000 kilovatios por metro de frente de fuego. A partir de 10.000 es imposible apagarlo. Los bomberos cuando han venido aquí me han dicho, si esto se quema, hasta que no haya riga no para. No hay manera de pararlo.
Aquí se ven los vientos dominantes, las zonas más peligrosas y todo esto como efecto chimenea. Entonces, a partir de aquí lo que hicimos hace 10 años fue instalar unas primeras redes de calor que se hicieron en España. Es una red de calor de 2 kilómetros ida y vuelta que calienta con esta caldera que instalamos entonces, calienta todas las instalaciones del camping y hemos utilizado durante 10 años una astilla G30 muy cuidadita, con muy poca humedad, procedente del suministrador que lo traía de donde fuera, astilla de pino. ¿Qué pasaba? Que mientras que comprábamos 20, 30.000 euros todos los años al suministrador, mientras tanto nuestro monte seguía sin cuidar. Nuestro monte y los montes de los demás, que si se queman, al final nos van a arruinar. Aquí tenéis una vista aérea de la red de calor, la producción está aquí, la red de calor que da pues, a los bungalows, que da al bar-restaurante, piscinas, edificios de aseos, en fin, a varias zonas, ¿no? Entonces, lo que hicimos al cabo de los 10 años fue darle una solución holística. ¡Jo, qué palabra más guay!, ¿no? Holística. Bueno, pues es holística de verdad porque lo que intentamos hacer es utilizar el dinero que pagábamos antes al suministrador, entre 20 y 40.000 euros al año, invertirlo en el monte. ¿Cómo? Bueno, pues solicitando a la administración pública un permiso para poder cortar árboles, para poder podar árboles con el menor coste posible de mano de obra. Es decir, sacamos árboles en pie, sacamos ramas en pie, no las troceamos, sacamos para que haya el menor coste posible los árboles lo más grandes posibles, digamos, ¿no? Y no lo quemamos, al margen de que estuvo cada vez es más difícil utilizar la quema, digamos, como medio. Lo que hacemos es que lo sacamos de aquí, lo llevamos en cambio a una zona de acopio, las distancias medias son 100, 150 metros, con lo cual el coste es muy rápido. Ya voy. ¿Veis el monte? Las cortas, los paquetes que estamos haciendo y el astillado. Este es el material que sacamos. Es un material pues, de alta ignición, son enebros, son encinas. Este es el aspecto que tiene el edificio, la sala de calderas, ahí los tanques de inercia, la caldera, una caldera con parrilla móvil. Es una caldera que es altamente tecnificada. Lleva un sistema de control digital de la instalación. Sabemos permanentemente lo que está pasando en la instalación. Estos son los datos, son de 500 kilovatios la caldera, hibridado con 75 solar térmica, 200 toneladas al año con un 35% de humedad y 12 centímetros más o menos. Una inversión aproximada que invertiremos en el monte de 20 a 40.000 euros. Esto es una paradoja. Cuanto más se consume, ahora estamos consumiendo y produciendo 500 megavatios hora al año, más se beneficia el monte. Unos 300.000 euros de inversión. Y esto pues, son algunas de las cosas que como propietario forestal nos hemos encontrado. Los bomberos lo entienden perfectamente, pero no son los que firman los permisos. Es la Consejería de Medio Ambiente, que dice, la legislación es la que es y lo siento, no te dejo. He pedido 34 hectáreas, te doy 9. Y además es que quiero adhesarlo, pues te fastidias, no puedes. O sea, hay que modificar la legislación para que los técnicos puedan realmente dar los permisos en tiempo. La prioridad de los tratamientos helvícolas en montes privados. Hay poco dinero para los montes privados, pero resulta que cuando dices que vas a proteger una población, no te dan un punto extra. Ahora, si eres zona cepa, eres zona Red Natura 2000 y tal, pues recibes un montón de puntuación. Qué curioso, ¿no? Puntuación favorable en ayudas siempre y cuando se utilice la biomasa para generar energía. Qué tontería, quemarlo al aire libre. Se puede quemar controladamente una caldera. Puntuación favorable en los tratamientos de montes privados de oficio. Hay muchos montes pequeños que hay alrededor que, pues, vete a saber quién es el propietario. 12, 30 personas. Bueno, todos estos son zonas de riesgo y hay que intentar que estén limpias. Permitir el adhesamiento, una rotación. Es ideal la dehesa. ¿Por qué? Pues porque no hay continuidad ni vertical ni horizontal y el fuego ahí va más despacito. Y por último, fuentes de cofinanciación. Claro, con el coste que a nosotros nos cuesta sacar la biomasa en zonas dependientes, sin vehículos, sin pistas, más o menos nos sale al doble de lo que nos costaría comprar al suministrador. Ese gap
lo cubrimos nosotros porque nos interesa proteger nuestra instalación, pero habría que pensar en otras formas. Por ejemplo, esto es una prevención del secuestro de carbono. Si se quema, el carbono se emite, ¿no? Bueno, pues tenemos que luchar para que eso se considere un secuestro de carbono. La responsabilidad social corporativa, cuando voy a las empresas grandes me dicen, no, es que no se puede cortar. ¿Yo qué? Si es para prevenir incendios. O el tema de las ayudas públicas que comentaba antes. Lo que os quiero decir es que este es un caso en el que el plan de autoprotección se pone en el centro de la gestión forestal, de la gestión forestal adaptativa al cambio climático, y se pone en el centro de los planes de ordenación, de todas las licencias y de toda la gestión forestal, que nos permite proteger a las personas. Quería dar las gracias a las empresas que nos están ayudando, Sernatur en tratamientos y a Prosol en la ejecución. Muchas gracias. No. Al revés, muchísimas gracias. La verdad es que no lo he comentado antes y merece la pena comentarlo. Es nuestro ganador de práctica innovadora de este año. Así que, y además se vota entre público y, digamos, un comité técnico. Luego tiene doble valoración positiva. Ahora abrimos el turno de dudas y preguntas. No sé si hay alguno de los asistentes que tenga alguna duda, queda alguna cuestión que quiera más detalle. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, pues yo sí que tengo una para ti, Antonio. Sí que es verdad que has comentado que de alguna manera sí que hay una cierta limitación o alguna barrera desde el punto de vista administrativo para gestionarlo, pero yo te iba a preguntar, porque cuando has puesto la foto del tipo de biomasa que sacáis, por decirlo de alguna manera, no era biomasa perfectamente limpia, no era la astilla, sí que iba, me imagino, mezclada con mucha tierra y demás, y todos sabemos que cuanto más sucia esté la biomasa, pues más problemas puede dar en caldera. Quería preguntarte si habíais tenido algún problema desde el punto de vista técnico de caldera de operación. Ninguno porque es una caldera que tiene parrilla móvil. Es una parrilla móvil que está controlada además por una sonda Lambda, como todas las calderas modernas, que te mide la cantidad de oxígeno que sale en los gases, y entonces te mete la cantidad de oxígeno necesaria para la combustión. Pero es que además tiene una cámara que tiene un sistema de inteligencia artificial que mira la llama continuamente y regula la velocidad de la parrilla móvil en función del tipo de combustible que le echas. Es decir, como es un combustible muy variado, te puede entrar con humedad, te puede entrar con arena, te puede entrar un día mucha encina o algo de roble, o te puede entrar enebro, o te puede entrar trozos de acacia que hemos cortado en no sé qué parte del camping. Pues entonces lo que hace es esa tecnificación es que adapta los parámetros continuamente de funcionamiento al tipo de combustible. Es una todoterreno, está súper probada además. Entonces, claro, lo que hemos hecho ha sido adaptar la tecnología a la biomasa que tenemos en los alrededores. De tal manera que una vez que ha pasado un verano entero de todos esos paquetes que veis y se ha secado, que eso sí que es importante, hombre, para no quemar agua, qué tontería, ¿no? Una vez que se ha secado, entonces ya puedes meterlo y mezclarlo con lo que quieras. Vale, entonces esa zona de copio, digamos que la tenéis mantenida durante un año. Es decir, desde el momento en que cortáis hasta que lo llegáis a meter en la caldera, sí que tenéis almacenado un tiempo estimado de algo menos de un año, pero vamos. Claro, ahora mismo tenemos 80 toneladas que hemos sacado de la última corta, 80 toneladas que con que pasen un verano, los veranos empiezan ahora, antes, en mayo, en abril. En abril, en cuanto pase un verano ya tenemos pues un 35% de humedad o por ahí en la astilla y entonces pues no hay ningún Y problema. hacéis el almacenamiento para tener también ese suministro durante el invierno, porque claro, ahí no lo podéis cortar. O sí, realizáis trabajos también en invierno. Claro, hacemos los trabajos en invierno para la siguiente temporada. Hay que pensar con un año de antelación. Y hay otra cosa importante, para evitar la combustión nos interesa que esa astilla esté seca, lo más seca posible. Claro, para mejorar la eficiencia. Pues muy bien, luego abriremos al final de las 3 presentaciones otro turno de preguntas. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Perdón, Dani tiene otra. Perdón, como coorganizador creo que es importante, otro camping que quiera hacer lo que hacéis vosotros lleváis con esto mucho tiempo. ¿Cuál es qué recomendaciones das para replicar precisamente lo que vosotros estáis haciendo? Porque desde Branches lo que estamos intentando no es que este hace esto, este hace el otro. No, vale. ¿Cómo hacemos para que otros repliquen? Entonces creo que es una pregunta base para todos. Sí. Esto es aplicable a cualquier tipo de interfaz urbano-forestal. Un pueblo que esté en medio de un monte, una urbanización que esté en medio de un monte,
un grupo de casas que esté en medio de un monte, un camping, un hotel rural que esté en medio de un monte. Cualquier espacio, cualquier interfaz urbano-forestal que tenga riesgo, lo que tiene que hacer es facilitar el consumo, inyectar dinero al monte que tiene alrededor para que el monte baje la cantidad de combustible forestal. El concepto es muy sencillo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es instalarlo, nada más. Lo que es importante es que instale una tecnología que sea capaz de consumir biomasa, que sea muy versátil, porque lo que hay alrededor va a ser un día una cosa, otro día otra, va a ir todo muy mezclado. Es decir, el problema que teníamos hasta ahora es que con la caldera que teníamos antes, el único tipo de biomasa que podíamos consumir era de pino, G30, sin humedad, sin arenas, sin piedras. Bueno, pues esto es economía circular. Esto que estamos haciendo es economía circular. Es la energía que tenemos alrededor, la consumimos en el mismo espacio. Son unas distancias ahora mismo que estamos sacando de 100, 150 metros. Entonces es clave que utilizar la tecnología que te permite utilizar la biomasa que tienes alrededor y que lo pongan siempre en un plan de autoprotección. Muy importante, porque con el plan de autoprotección te va a decir qué zonas son las más sensibles. Y vas a decir a la administración, oiga, póngame las cosas fáciles con esto. A ver si logramos que la preocupación del incendio forestal no sea tanta cuando lleguen los veranos, ¿no? Entre todos, a ver si somos capaces. Muchas gracias, Antonio. Pasamos entonces ya a... Sí, ay, espera, que Antonio vuelve, que hay otra pregunta. Hola, era preguntarte si esa energía calorífica de la caldera luego se utiliza en otro tipo de energía, o no. La energía que se produce en la caldera, que son 500 megavatios hora térmicos al año, se distribuye una red de calor que tenemos, que es una tubería que está a 1,30 m de profundidad, y ese calor se distribuye por todas las instalaciones. Se calienta la piscina, se calientan los alojamientos, se calienta el bar-restaurante, la casa del guarda, los edificios de aseos. Es decir, lo que se hace es que en un circuito cerrado, digamos primario, lo que hace es que intercambia calor con cada uno de los puntos de consumo, tanto para calefacción como agua caliente sanitaria. Y en un futuro habrá que mesa de aire acondicionado, claro. Ya mismo, sí, ya mismo. Tenemos otra pregunta. Gracias, Alicia. Hola, buenos días. Dos cuestiones. Una, ¿cuánto tiempo os ha llevado ese estudio de viabilidad para poder implantar el sistema que tenéis? Y la segunda, ¿habéis tenido muchos problemas en cuanto a permisos, licencias y demás para poder instalarlo y para el tema del aprovechamiento de la biomasa, de la astilla? En toda la fase del proceso de ideación, que todo sucede en los bares, como siempre, ¿no? Entonces un día estaba con mi padre en la terraza y me dijo, hijo, yo cuando me montaba a caballo por aquí, me metía por donde me daba la gana. Iba de caza y cazaba, y ahora no puedo. Bueno, también tiene 84 años. Y entonces ya empezamos a darle vueltas. Eso fue hace como 5 o 6 años. Eso fue la primera idea, claro. De la idea a luego a llevarlo a cabo, pues pasa tiempo. El proceso, digamos, técnico, eso habrá durado como 4 o 5 meses más o menos. Ha sido rápido porque la tecnología existe, el conocimiento existe. Y el proceso de permisos, al estar dentro de una instalación, en este caso un camping que tiene todas sus licencias, pues bueno, no es tan difícil. Dentro de un pueblo tampoco sería difícil, yo creo. Bueno, habría que cambiar el planeamiento urbanístico, a lo mejor, para dotar alguna parcela de la característica industrial, ¿no?, que se necesita, para montar una sala de calderas, para montar una zona de acopio. Para el caso de una urbanización sería lo mismo. En nuestro caso no ha sido un proceso largo, pueden haber sido pues, otros 6 meses, 7 meses más o menos, más luego la construcción, de que en un año más o menos ha estado preparado. 300.000 euros de inversión con 30% aproximadamente de inversión de fondos Next Generation. Entonces, en un año más o menos lo que hemos tardado nosotros. Es más tiempo, probablemente, pues al convencer a un alcalde o el convencer al presidente de una comunidad de propietarios, en el caso de una urbanización, o a lo mejor convencer a un empresario que tiene un hotel rural, ¿no?, en medio por ahí de la nada. Yo creo que ese proceso lleva un poco más de tiempo, pero cuando ves que en cualquier momento tu empresa se puede venir abajo por la destrucción del paisaje o la destrucción propia de la propia empresa,
pues es cuando ya tomas la decisión. No es tan difícil. Y el tema de las ayudas, ¿os han puesto muchas pegas para obtenerlas? ¿Os han pedido muchos papeles, mucha licencia, mucha o han sido fácil obtenerla? Pues el tema de la autorización de las ayudas no ha sido difícil, hay que presentar mucho papeleo, pero luego hay que cobrarlo, claro. Vamos a ver. Cuando lo cobre te digo. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que no tenemos más preguntas. Si nos sobra tiempo, luego abriremos, después de los 3 ponentes, abriremos un espacio más. Gracias, Antonio.